El sentido del oído se encarga de convertir las ondas de sonido que nos rodean en información que luego procesa y descodifica nuestro cerebro. Esto permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad fundamental para ubicar y actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. El órgano del oído, además, es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. El oído está conformado por el oído externo, que está compuesto por el pabellón, comúnmente llamado oreja, el cual tiene como función reflejar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras viajan a través de un conducto o canal auditivo externo. Al final del canal encontramos a la membrana timpánica, comúnmente llamada tímpano, cuya función es conducir las vibraciones del sonido a las estructuras del oído medio. El oído medio lo constituyen en primera instancia la cadena de huesillos, martillo, yunque y estribo. Son estos huesillos los encargados de conducir las vibraciones producidas en el tímpano. Estas vibraciones son conducidas hasta la entrada de la cóclea. La cavidad del oído medio está llena de aire-presión atmosférica, gracias a la trompa de Eustaquio, conducto que comunica el oído medio con la faringe. Cuenta también con un músculo tensor, el tímpano llamado estepedial, cuya función es la protección del sistema auditivo de sonidos de alta energía. El oído interno es la parte del oído más compleja, porque además de contar con el elemento anatómico propio de la audición, también cuenta con el equilibrio. Sistema vestibular, compuesto principalmente por los canales semicirculares, que son tres tubos muy pequeños que contienen el líquido y que gracias a esto se mantienen en el equilibrio. La cóclea es una estructura ósea hueca en forma de caracol. De ahí que se usa este nombre para referirse a esta. Cumple una función importante en el sentido del oído. Transforma los sonidos en manejos nerviosos y los envía al cerebro. El órgano de Corti convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Estos son canalizados por el nervio acústico al nervio auditivo, donde posteriormente se conducen al cerebro. Es aquí donde se procesa esta información y lo entendemos como los diferentes sonidos, lenguajes, música, ruidos, etc. Ahora que se conoce cómo está formado el aparato auditivo, se puede entender cómo es que funciona. Comienza en el oído externo, cuando se produce un sonido fuera de este. Las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo y estos golpean el tímpano. El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan al oído medio por medio de los huesillos. Estos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene líquido, es decir, la cóclea. Al llegar al oído interno se convierten en impulsos eléctricos que se envían al cerebro y estos impulsos se traducen en sonido. Pero, ¿cómo es que estos impulsos eléctricos llegan al cerebro? Lo hace mediante el octavo par craneal, conocido como nervio vestibulococlear. Este es el responsable del equilibrio y la audición. Es clave para comunicarnos, ya que se encarga de procesar los impulsos auditivos del oído externo. Está formado por dos nervios propios, el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el nervio vestibular, que transporta la información sobre el equilibrio. Estos dos nervios son los que le dan el nombre de vestíbulo coclear. Sin embargo, este par craneal no es el único que está presente en la audición. También lo están el 5 par craneal, nervio trigemino. Estos están presentes en el oído externo. Par craneal, nervio bajo, atraviesa los músculos de la caja timpánica, específicamente el músculo el martillo. El par craneal, nervio facial, tiene su origen en las partes laterales del bulbo raquídeo. Penetra en el conducto auditivo. Aunque estos solo son inervan, es decir, solo atraviesan el oído, no tienen una acción específica en esta. Es importante cuidar la audición y el nervio vestibular, ya que si este se daña se puede padecer a una reducción en la intensidad y calidad del sonido. Es de mencionar que las deficiencias auditivas pueden ser no reversibles en uno o ambos oídos. Las deficiencias auditivas en niños pueden ser por factores adversos al nacimiento, como traumatismos durante el embarazo o el nacimiento, alteraciones hereditarias o genéticas. Esto si existe una historia familiar de hipocausia, es decir, problemas de audición, enfermedades virales antes o después del nacimiento ocasionadas por infecciones como sarampión, varicela, rubiola, sífilis, herpes, etc. Enfermedades infecciosas con antecedentes y perforaciones en el tímpano. Y en adultos, las causas pueden ser degenerativas, es decir, por la edad, vasculares si tiene o tuvo presión arterial alta, metabólicas por la presencia de altos valores de azúcar, colesterol, triglicéridos, etc. Por enfermedades infecciosas asociadas a perforaciones timpánicas, endurecimiento de los huesillos del oído, osteoclerosis, por ruidos muy fuertes, estos sobrepasando los 60 decibeles que provocan malestares físicos, por accidentes o fuertes golpes. Pero si no conoces si sufres o no alguna deficiencia auditiva, existe una prueba para conocerlo.
La audiometría es el estudio que se realiza para medir el volumen que se necesita para percibir diferentes sonidos, ya sean agudos, medios o graves. Eso se realiza en un otorrinolaringólogo y dependiendo de los resultados se te puede recomendar un audífono que se ajusta a tus niveles de audición. Es importante no confundirlo con un dispositivo para escuchar música, es decir, especialmente para los que se presentan con problemas de audición.